Cierren ahí sus ojos. Mi Dios, te damos gracias porque eres bueno y eres fiel, papá. Mi Dios, gracias por tu palabra en nuestra vida. Gracias porque estás con nosotros, porque eres tan fiel. Espíritu Santo, gracias por tu dirección. Gracias por lo que haces, por lo que hiciste y por lo que seguirás haciendo. Espíritu Santo, caminamos bajo tu dirección. Gracias porque eres tan bueno, papá. Y por un momento, dale gracias por las cosas buenas que hay en tu vida. Ahí ten un minuto con Dios y dale gracias por lo bueno que está pasando. Lo malo pasará. Mi Dios, gracias por las familias. Gracias, papá, por la salud. Gracias, papá, porque hoy estamos un día más aquí. Gracias porque sale el sol, porque hay oxígeno y podemos respirar. Gracias, papá. Eres tan bueno y eres tan fiel, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, papá. Muy bien, vamos a leer en Mateo. Si me acompañas a Mateo 7 y vamos a leer del 17 al 20. Te voy a contar una historia que me gustó mucho que contó León ayer. Esta historia cuenta de un caso que fue verídico en Estados Unidos, donde había una empresa que esta empresa pues tenía cámaras de refrigeración enormes. Entonces ese día resulta que era el cumpleaños del dueño de la empresa, entonces todos iban a salir temprano de la empresa, iban a salir una hora antes. Entonces uno de los supervisores se metió a revisar las cámaras frías y cuando entra una cámara fría, esa cámara tenía como algo muy particular, que si se cerraba la cámara fría, no la podías tú abrir por dentro, solo tenía que llegar alguien y desde afuera abrir la cámara fría y entonces podía salir. Entonces esta persona entró ya a supervisar que todo estuviera apagado y cuando entra, pues las cámaras frías tú sabes que regularmente no se apagan, entonces entra esta cámara fría, la está supervisando y de repente se le cierra la puerta. Se le cierra la puerta y ya cuando se le cerró la puerta, dijo, chin, ¿y ahora? Y entonces ya empieza pues a gritar y todo, pues ya la gente ya había salido de la empresa. Y entonces empieza a gritar y empieza pues a tratar de salir, no puede y escribe, deja un mensaje escrito así en el frío, que pues se murió, ¿no? Ya al día siguiente llegan pues le marcan a la esposa a medianoche, oye, fíjate que tu esposo no llegó, está en tu casa, no, pues no está, no, pues que no ha llegado. Y pues al día siguiente llegan a la empresa a trabajar y se dan cuenta que el hombre está muerto en la cámara fría. Y entonces lo llevan a la autopsia y cuando le están haciendo la autopsia se dan cuenta que murió por hipotermia. Ahora, lo interesante de esto es que la cámara nunca estuvo prendida. Qué interesante. Ahora, Proverbios 23:7 dice, lo que creas acerca de ti mismo, eso eres. Mateo 7:16 dice, por sus frutos, ¿qué? Los conocerás. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol, dar malos frutos, ni el árbol malo dar
buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos, ¿qué? Los conocerás. Ahora, esto es muy interesante. ¿Por qué? Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué un árbol de manzanas da manzanas? Es un manzano. ¿Estás de acuerdo? No puede producir otro tipo de fruto. ¿Por qué? Porque es un manzano. Ahora, esto nos está alumbrando algo muy interesante, porque está diciendo, si no cambias la semilla, no van a cambiar tus resultados. ¿Te acuerdas del ejemplo del puerco que te he contado? La única solución para que el puerco ya no se vaya al lodo es matarlo, hacerlo carnitas, ¿verdad? No hay de otra. Tienes que matarlo. ¿Por qué? Porque es un puerco y su tendencia siempre es irse al lodo. ¿Porque el puerco es malo? No, no es malo. El único problema es que es un puerco. Ahora, el ser humano miente y hace todo este tipo de cosas. ¿Por qué es malo? No. ¿Por qué lo hace? Porque es humano. Dios conocía esto perfectamente y Dios decía, si yo no cambio la esencia del ser humano, nunca van a poder tener la vida que yo he preparado para ellos. Si yo no cambio su humanidad a una naturaleza como la mía, yo no puedo esperar que tengan mi vida. Porque para que alguien pueda disfrutar la vida que Dios disfruta, necesita ser como Dios es. Ahora, te voy a platicar algo muy interesante. La alabanza, el tiempo de alabanza es muy importante, porque es un tiempo de adoración. Ahora, ¿qué sucede en la adoración? El tiempo de adoración o el lugar de adoración es el lugar del intercambio. Cuando tú estás cantando que Dios es grande y entonces tú estás cantando y estás repitiendo, hubo una frase que estuvo repitiendo el equipo de alabanza una y otra y otra y otra vez. Esta frase, si tú ponías atención, lo que estaba haciendo era cambiar pensamientos limitantes que tal vez yo tenía en mi cabeza y estaba haciéndome pensar como Dios piensa acerca de esa situación. En el tiempo de alabanza, si yo tengo un problema grande y entonces estoy participando en un tiempo de adoración y estoy cantando, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, entonces estoy tomando una conclusión en mi corazón y en mis pensamientos de que Dios es grande y por consecuencia el problema se vuelve pequeño. Entonces en el tiempo de alabanza es muy importante porque es un tiempo de intercambio donde yo estoy intercambiando mis pensamientos humanos y limitantes hacia Dios y Dios me está llenando de sus pensamientos de grandeza donde todo es posible. Ahora, cuando estamos hablando que es muy importante quién eres y cómo te ves a ti mismo, esto va a redefinir todos los resultados que tengas en la vida. Te voy a poner un ejemplo, ¿ok? ¿Alguien de aquí, ya todos recibieron a Jesús como Señor y Salvador? Ok, todos, ¿verdad? Todos entonces somos hijos de Dios, ¿estás de acuerdo? Al ser como hijos de Dios, entonces significa que tenemos su misma naturaleza, ¿ok? Hasta aquí vamos bien. Entonces, tenemos hoy su misma naturaleza. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Quién honestamente, después de haber creído en Jesús, se volvió a enojar o a hacer un berrinche? Levante su mano. Los que no la levantaron, qué mentirosos. Qué mentirosos, porque la verdad es que yo creo que sí. Si le pregunto a tu esposa me va a decir, no una vez, 5, una vez a la semana, ¿verdad? Pero esto es muy importante, ¿por qué? Porque aunque nos equivoquemos, yo necesito recordar mi identidad, quién soy en Dios, y mi identidad en Dios me permite redefinir las circunstancias. Te voy a poner este ejemplo con el ejemplo del enojo.
Aunque yo me enoje en un momento en mi vida, yo no necesito decirme a mí mismo, es que soy un enojón. Tuve un momento de tropiezo, pero yo soy paciente. Porque si Dios es paciente, yo soy paciente. Y sí tuve un momento de ira, pero yo no soy un iracundo. Entonces, al voltearme a ver otra vez quién soy en Dios, puedo volver a redefinir las circunstancias en mi vida. Voy a poner otro ejemplo. Alguien fracasó. Siendo hijo de Dios, alguien fracasó en lo que tú quieras. Un matrimonio, un noviazgo, un negocio, una inversión, una relación, lo que tú quieras. Fracasó en algo. El fracaso no tiene la capacidad de convertirlo en un fracasado a menos que así lo decida. Dios entiende bien esto y dice, si yo no cambio la semilla en ellos, ellos nunca van a poder disfrutar los resultados que yo tengo para su vida. Te voy a poner otro ejemplo con el ejemplo del árbol. Supón que tú tienes un árbol aquí, ¿verdad? De repente a mí, una vez le dije a uno que de repente se lleva conmigo, me estaba escuchando en línea y yo estaba predicando y dije, supón que tú tienes un árbol, y me mandó esa captura de pantalla y me dijo, no, si sí pareces con esas greñas que traes. De repente la cabeza se me hace como árbol. Entonces, por eso ya no digo, supón que yo soy un árbol, porque luego me dicen, no, sí pareces. Supón que tienes un árbol aquí. Entonces, si el árbol es de manzanos, ok, estás viendo aquí un árbol de manzanas y no tiene manzanos, ¿dejó de ser un manzano? ¿Por qué no? Si no tiene manzanas. Esto es muy importante. Los resultados no definen su naturaleza. Su naturaleza define los resultados. Entonces, por eso es que en la vida en Dios, lo más importante no es lo que tú haces, sino cómo te ves a ti mismo. Te voy a poner el ejemplo de las dietas. Alguien dice, no, es que yo quiero adelgazar. Voy a hacer una dieta. ¿Tú no, sabes por qué las dietas no funcionan? Porque es algo externo. La persona, para que pueda cambiar su cuerpo, no necesita una dieta, necesita verse a sí mismo como una persona saludable. Y al verse como una persona saludable, va a comenzar a hacer este tipo de acciones que lo llevan a tener estos resultados. Ahora, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te ves a ti mismo? Lo que tú has hecho durante tu vida, a partir de conocer a Dios, no cambia quien Dios dice que tú eres. No lo cambia. Tú puedes equivocarte después de haber recibido a Jesús y tú sigues siendo una persona santa delante de Dios. Tú puedes haber cometido un error y tú sigues siendo una persona justa delante de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque esa santidad y esa justicia, Dios sabe perfectamente que esa semilla tiene la capacidad de redefinir todos los resultados. ¿Qué necesitas? Solo voltear a ver quién Dios dice que yo soy. Sí me equivoqué, pero yo no soy un error. Sí fracasé, pero yo no soy un fracasado. Sí me enojé, pero yo no soy un enojón. Sí perdí la paciencia, pero yo no soy un impaciente. Ahora, tú puedes, si tú dices, si yo te pregunto, ¿quién eres? ¿Quién crees que eres? Tú necesitas describir quién Dios es. Si yo te pregunto, ¿quién eres tú? Tú necesitas comenzar a describir quién es Dios. Porque lo que Dios es, eso eres tú. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17.
Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como es Dios, así soy yo. Y sí, el diablo puede venir y decir, no, no es cierto, tú te equivocaste ayer. Sí, sí me equivoqué, pero un error no me convierte en un error. Quien yo soy puede definir una circunstancia. Ahora, ¿cómo darse cuenta de lo que estoy concluyendo acerca de mí? Necesito voltear a ver los resultados. ¿Qué estoy concluyendo acerca de mí? ¿Sabes por qué una persona roba? Porque se ve como alguien huérfano. Porque se ve como alguien que no tiene la capacidad de producir riquezas. Se ve como una persona que qué tal que si un día ya no hay, necesito acaparar y acaparar y acaparar y acaparar, porque qué tal que un día no hay. Dios en la Biblia nos describe quiénes somos. Dios en la Biblia describe que somos administradores. Esto dice la Biblia. ¿Por qué administradores? Porque dependemos de una fuente que no se agota. Que no se agota. Tú solamente funcionas como este conducto de donde los recursos del cielo bajan y tú los distribuyes para que esta sociedad pueda comprobar que existe un Dios real, que rescata de la pobreza, que rescata de la escasez. Eso es quien tú eres. Ahora, ¿quién más Dios dice que somos? Dios dice que somos sacerdotes. No nomás de repente por el contexto o la cultura creemos que sacerdotes solamente son alguien que predica, que comparte el evangelio, pero honestamente no. Según la Biblia dice que Él te hizo sacerdote y rey. Sacerdote y rey. Pero fíjate qué interesante es este pasaje, porque dice, Él te hizo rey y sacerdote para que reinaras sobre la tierra. Entonces esto es muy importante, porque primero te da la identidad y después te da lo que necesitas hacer. No al revés. Porque lo que haces no define quién eres en Dios. No importa qué hagas, tú no eres justo por lo que hiciste, tú eres justo porque Él decidió morir por ti. No importa qué digas, tú eres santo, no por lo que hiciste, sino por lo que Él hizo en la cruz y decidió entregarte santidad. Ahora, santidad es muy importante porque Él describe que eres santo. Ahora, ¿qué es santidad? Santidad no es estar así de rodillas y con las manos así todo el tiempo y sin moverse y sin equivocarse. Esto no es santidad. Santidad habla que es apartado para mí. Te voy a poner un ejemplo. Isabel es santa para mí porque está apartada para mí. Ella es exclusiva para mí. Todo lo que yo tengo es de ella. Todo lo que yo puedo hacer, ella también lo puede hacer. Ahora, esto es muy interesante. ¿Por qué es tan interesante? Porque Dios te hizo santo en el sentido que te apartó para Él. Y te dijo, todo lo que yo tengo, hoy es tuyo. Todo lo que yo soy, hoy tú eres. Toda la capacidad que yo tengo para hacer, hoy tú la puedes hacer. Por eso es que Él te da una identidad primero y después te envía. Génesis, vamos a leer Génesis. Génesis capítulo 1.
versículo 26. Dice en el 1:26. Fíjate el orden en la Biblia es muy importante. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra ¿qué? Imagen, conforme a nuestra semejanza. Primero le da una identidad y le dice, vas a ser como yo soy, para que entonces puedas hacer las cosas que yo hago. Y después dice, y señoreé, ¿verdad? Y tú sigues leyendo el 27 y el 28 y te vas a dar cuenta que entonces Dios les dice, ahora que ya son como yo, pueden tener los mismos resultados que yo tengo. Pero primero necesitas saber quién eres en Dios. Y necesitas descubrirte en tu vida que un error no te redefine, pero tampoco un éxito. Esto es muy importante, porque a veces tanto el error como los éxitos nos definen. Y entonces el éxito también puede llevarme a creer que todo es por mí. Y esto no es verdad. Todo es por Él. Ahora, si tú lees, te voy a dar algunos nombres que apunté. Moisés. Si tú lees la historia de Moisés, es muy interesante porque en ese momento el pueblo de Israel estaba en esclavitud. Ahora, ningún esclavo puede liberar a otros esclavos. Ninguno. ¿Qué hizo Dios? Tomó a una persona, lo metió al palacio para que él descubriera que era un rey con la capacidad de traer libertad a un pueblo. Y entonces Moisés trae libertad al pueblo de Israel. Porque ningún esclavo puede traer libertad a otro esclavo. Ahora, ¿quién más? Gedeón. Se le aparece Dios a Gedeón y le dice, varón, esforzado y valiente. Cuando era una persona bien coyona. Pero ¿por qué Dios siempre te habla hacia tu identidad? Porque Él comprende claramente que si tú no cambias y yo no cambio la manera en la que nos vemos a nosotros mismos, los resultados nunca van a cambiar. Yo me puedo esforzar y decir, ¿sabes qué? Y le puedo decir a Isabel, bueno, pues ya que sírveme ensalada, ya ni modo. Y puedo, mientras estoy en la casa, Isabel me dice, no, vas a comer ensalada. Y yo, bueno, pues ya, estoy comiendo ensalada. Pero cuando Isabel no me vea en las mañanas que salgo a trabajar, ¿a dónde crees que me voy a ir? Por una concha y unos tacos. ¿Por qué? Porque no me veo a sí mismo como una persona que saludable. Por eso es muy importante que tú puedas ver lo que Dios ve acerca de ti. ¿Qué Dios está viendo acerca de ti en tu matrimonio? ¿Qué Dios ve acerca de ti en tu empresa? ¿Qué Dios ve acerca de ti en tu trabajo? ¿Qué Dios ve acerca de ti como papá? De repente, el diablo es muy astuto. Mira, el diablo es un ser que conoce a la humanidad perfectamente, porque lo conoce igual que Dios, desde el día que los creó, y entonces han pasado la humanidad y sabe de qué pata cojea. Y el diablo de repente es muy astuto y busca distorsionar la identidad que Dios ya te dio. Génesis 3 está Dios, este pasaje que acabamos de leer dice que Dios creó al hombre exactamente igual a él. Y en Génesis 3 se le aparece el diablo a la mujer y le dice, oye, ¿qué crees? Si tú puedes comer de esto, tú puedes ser como Dios. Ya era como Dios, dice Luzma. Pero ¿qué sucedió? Ahora, Dios entiende
que si cambia la identidad, cambian los resultados. Pero ¿quién crees que también entiende esto? El diablo. Por eso, de repente cuando un papá se equivocó en el pasado, le dice, tú eres un buen papá, tú ni siquiera tienes la autoridad de corregir a un hijo. Tú no eres un buen papá porque te equivocaste en el pasado. ¿Quién dijo? Solo está diciendo el diablo, no Dios. Dios está diciendo que tú eres un buen papá. Si no hubieras sido un buen papá, una buena mamá, Él jamás te hubiera entregado hijos. Pero el diablo siempre busca que a través de una acción redefina la manera en la que te ves a ti mismo y la que me veo a mí mismo. Oye, vienes aquí, ahora sí vienes y a levantar tus manos y adorar a Dios, y bien que ese rato le pusiste una regañada a tu esposa. Sí, me equivoqué, pero yo no soy un error. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Yo soy un esposo excelente. Yo soy un esposo que ama a mi esposa. Yo soy una persona paciente. Yo soy una persona tierna. Soy una persona amorosa. Soy una persona detallista. Esto es lo que Dios dice que yo soy. Y una acción no va a definir lo que yo soy. Quien define lo que yo soy es Dios. Porque Él me creó y Él me dio una imagen y me dio una identidad. De repente decimos, ay Eva, ¿verdad? ¿Cómo comió del árbol? No, espera. ¿Cómo comieron del árbol? Bueno, los dos, ¿verdad? ¿Cómo comieron del árbol? Si ya sabían que eran como Dios. Y de repente así nos pasa en la vida. De repente nos equivocamos y ya andamos todos, no, sí, es que no sirvo para nada, es que todo me sale mal, es que no me sale ni esto ni otro. Porque el diablo te engañó creyendo que una acción iba a redefinir tu identidad. Nada tiene la capacidad de redefinir quien Dios dice que yo soy, a menos que yo lo crea. Vamos a hacer un ejercicio bien rápido, ¿vale? Si traes tu celular, escribe 10 características de quién dice Dios que tú eres. Si te enojaste en la mañana, pues adrede le vas a poner, yo soy paciente. Si te equivocaste durante la semana, tú vas a poner, adrede, yo soy justo. Si te equivocaste hace una hora que venías manejando y al que se te metió, ¡hey!, vas a poner, yo soy amoroso, yo soy templado. ¿Por qué? Porque necesitas recordarte a ti mismo quién dice Dios que tú eres. Y esto redefine los resultados que tú tienes. Te voy a dar, si puedes apuntarlos estaría bien, para que puedas, porque no sé si de repente en la semana te pasa, a mí me pasaba que decía el lunes, oye, sí quiero leer la Biblia, pero ¿qué leo? ¿Qué leo? O el martes, sí quiero leerla, pero ¿qué leo? ¿Verdad? No sé si te pasa. Si no te pasa, pues yo era el raro antes. Dice, te voy a leer cómo Dios cambió la identidad de ciertas personas y tú lees en tu casa las historias. Puedes leer una historia el lunes, otra el martes, otra el miércoles. La primera, Moisés. La segunda, Gedeón, fueron las dos que ya te dije. La tercera, puedes leer la historia también de David. La cuarto, puedes leer la historia de Esther también. La número 6, puedes leer la historia de Pablo, cómo Dios le cambia la identidad de ser un perseguidor de la iglesia a ser alguien que literalmente escribió la mitad casi del Nuevo Testamento. La otra que puedes leer es la de la mujer samaritana. Como esa historia es muy interesante porque ella venía
con esta identidad de una mujer rechazada. Y Dios le cambia la identidad y le dice, ahora ya no vas a hacer esto, ahora eres esto. Y a causa de eso, ella se vuelve una predicadora del evangelio. La parábola del hijo pródigo, puedes leerla también. El padre, si te fijas, llega el hijo pródigo y le dice, oye papá, pues hice un caos en mi vida. Y el padre ni siquiera se fija en lo que hizo. ¿Qué hace el padre? ¿En qué se fija? En la identidad del hijo. Y le dice, tú eres esto. Y yo no, ¿cómo crees que tú vas a ser un esclavo mío? Tú eres mi hijo. Y le pone un vestido y le pone sandalias y le pone un anillo. ¿Por qué? Porque se basa en la identidad. Y le dice, no me importa lo que hiciste en el pasado, ni siquiera me importa. Lo que me importa es quién tú eres y tú eres mi hijo. Y al ser mi hijo, todas las circunstancias van a poder ser redefinidas. Ahora, una más, te voy a dar una más. La de José. Puedes leer la de José. La de José es muy interesante porque Dios cambia la manera en la que José se ve a sí mismo. Y entonces José, en vez de verse como una persona arrogante, que todos se le tenían que inclinar, le da una identidad donde el rey, la actitud que tiene que tener es una actitud de servicio, que el rey es un servidor. ¿Vale? ¿Ya tienen las descripciones? ¿Sí las tienes? Ok. Te voy a dar un consejo a ti como varón, ¿sale? Ahorita que vengo filoso de Aguascalientes. No, la verdad es que te voy a dar un consejo como esposo y haz algo que te va a ayudar mucho en tu matrimonio. Refuerza siempre la identidad de tu esposa. Uno como hombre de repente es muy de, bueno, si me dicen que estoy guapo, sexy, pues no pasa nada. Si me dicen o no me dicen, pues ¿qué tiene? Pero la mujer no. La mujer sí necesita que tú le digas. Yo me acuerdo una vez que el Espíritu Santo me dijo, lo que vas a hacer es que vas a escribir, compré unos post-it, unos de esos papelitos que tienen pegamento, y todos los días escribía una frase que describía a Isabel. Le decía, eres hermosa, y se la pegaba en su espejo. Y al día siguiente, otra vez, antes de irme en la mañana escribía, eres sexy, y la pegaba. Y luego al día siguiente, otra y le decía, eres tan cariñosa, y la pegaba. Y así sucesivamente. Ahora, eso, tú estás reforzando la identidad que Dios dice que es tu esposa. Y a Isabel, que les dio un consejo de lo que ha hecho conmigo, si les puede platicar, es muy privado, no se puede. Y ella refuerza quien Dios dice que yo soy. ¿Verdad? Eres un león, me dice yo. Cuando tú caminas, ¿verdad?, en la identidad que Dios dice que tú eres, tú puedes definir los resultados. La Biblia es hermoso este libro, porque describe todo el corazón de Dios hacia contigo. Tú necesitas recordar siempre quién Dios dice que tú eres. Si te equivocaste, sí me equivoqué. Y el diablo va a venir y te va a dar lata. Y te va a decir, es que eres esto. No soy esto, solo me equivoqué. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Yo creo estas cosas. Y entonces, ¿te vas a volver a equivocar? Tal vez sí, pero una acción no tiene importancia cuando tú comienzas a descubrirte en Dios. Empiezas a caminar en esta identidad y todos los resultados en la vida comienzan a cambiar. La identidad de una persona puede redefinir todo un contexto. ¿Sale? Vamos a orar, ¿está bien? Cierra ahí tus ojos. Mi Dios, te doy gracias, papá, por lo que tú has hecho en cada uno de nosotros.
Gracias por tu imagen puesta en nosotros. Gracias por tu naturaleza. Gracias, papá, porque tú veniste a morar dentro de nosotros, papá. Y Dios, oramos, papá, como Pablo decía, ya no vivimos nosotros, papá. Y ahora tú vives a través de nosotros, papá, porque es necesaria la muerte para que haya una resurrección. Y hoy, papá, decidimos, papá, una vez más morir. Como decía Pablo, muero cada día para que la vida de Dios todo el tiempo sea manifiesta a través de mí. Papá, gracias. Gracias por la identidad puesta en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, oramos que en los momentos de crisis, en los momentos de error, Espíritu Santo, vengan tus palabras a nuestra alma y a nuestro corazón, papá, mi Dios, y que nos den esta pauta de volver a concluir quién somos en ti. Papá, yo oro, mi Dios, específicamente por todo pensamiento de culpa y condenación del pasado. En este momento, todo pensamiento, todo espíritu que acusaba de culpa y condenación, en este momento lo echamos fuera y declaramos que dejas de hablar al alma en el nombre de Jesús, porque así como es Dios, así somos nosotros, y una acción nos redefine quiénes somos. Gracias, papá, porque eres bueno y eres fiel. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos la semana. Declaramos que seguimos prosperando y aumentando cada día, papá. Que damos a conocer tu nombre y que más personas te conocen a ti, el único Dios verdadero, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Le damos un aplauso al Señor.